Recording is on. Déjenme empezar a compartir la pantalla. Y en esta ocasión vamos a ver las dos guías que corresponden al módulo 5. Esta es la unidad 1 del curso asistente dental. El módulo se llama Asistencia al odontólogo en operatoria. Es esto que vemos aquí en esta imagen. ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la imagen? Sí, doctora. Sí, doctor, se ve bien. Voy a continuar. Lo amplié un poquito para que lo puedan ver mejor. Lo puse más grande. Entonces, en esta guía, que es la guía de la unidad 1, vamos a conocer todo el instrumental que se usa en odontología y para qué área. Cualquier pregunta que ustedes tengan o duda o curiosidad, ustedes me la hacen, me pueden interrumpir, me la hacen durante el transcurso. Recuerden que no los estoy viendo, pero sí los puedo escuchar. Entonces decimos que los instrumentos dentales existen una gran infinidad, o sea, un sinnúmero de instrumentos que se utilizan para la odontología. Son para utilizar diferentes técnicas y tratamientos en la cavidad bucal de los pacientes. Dentro del grupo de instrumentos que utilizamos en odontología están los instrumentos de diagnóstico. Son los instrumentos que se utilizan para mirar por primera vez el paciente, identificar las diferentes problemáticas que el paciente presenta. Vamos a decir que ese es el instrumento que se utiliza cuando vamos a llenar la ficha. Ese es el instrumento de diagnóstico. Pero yo voy un poquito más allá. No es solamente de diagnóstico, es el instrumento básico. Es el instrumento que tiene que estar presente en todas las bandejas, independientemente de la actividad que vaya a realizar ese odontólogo, tiene que estar presente en todas. O sea, ese instrumental básico que vamos a ver ahora está hasta en MISA, para que ustedes tengan una idea. Entonces, dentro del instrumental de diagnóstico, tenemos lo que es el instrumental diagnóstico sirve para la exploración visual de la boca, de los dientes, para ver lo que ese paciente necesita. Entonces, dentro de los instrumentos de diagnóstico tenemos lo que es el espejo dental. Lo voy a ir marcando para que ustedes lo puedan ver. Este es el espejo. El espejo dental se utiliza para visualizar lo que son los dientes, todas las estructuras. Nos sirve para distender, o sea, para agarrar lo que es el carrillo o lo que comúnmente le decimos buche o mejilla del paciente. Ese es un medio de diagnóstico para visualizar lo que yo le dije, los tipos de caries o tipos de enfermedades que tenga ese paciente, lo que es la sonda dental o explorador dental, que también se le dice explorador, que es este que vemos aquí. Lo voy a subrayar de otro color, que es este que vemos aquí. Este es el explorador. Ese es el que se utiliza para asegurarnos de si en ese diente hay caries o no. Ese es el que nos sirve de exploración dental. Está lo que es la sonda periodontal o sonda dental, mírenla aquí. Este es un instrumento que se utiliza mucho para diagnosticar. O sea, se utiliza mucho en la bandeja de diagnóstico, pero este instrumento es opcional. Hay muchos odontólogos que no lo utilizan. Pero este sirve, por ejemplo, para medir lo que son las bolsas periodontales. O sea, ustedes saben que el diente está rodeado por un sinnúmero de estructuras, que eso lo vimos en anatomía. Dentro de las estructuras que rodea el diente está lo que es la encía, ¿verdad? Entonces, la encía, cuando tiene alguna enfermedad, que eso lo vimos en el módulo anterior, las enfermedades periodontales, enfermedad de las encías o enfermedades del hueso,
Para determinar si es del hueso o es meramente de la encía, entonces utilizamos este instrumento que es la sonda periodontal. Ese instrumento, aunque ahí en la imagen no se observa, cuando vayamos a la práctica mañana, los que van mañana, sino los que van el domingo, van a poder visualizar que la sonda periodontal está milimetrada, o sea, tiene unas ranuritas. Y dependiendo de la cantidad de ranuritas, por ejemplo, que a la hora que yo lo coloque alrededor de la encía, se tapen o se oculten, entonces ese es el tamaño de la pérdida ósea. Por ejemplo, si tiene la sonda periodontal 10 rayitas y de las 10 rayitas, cuando yo la coloco alrededor del diente, se cubren 5, entonces la pérdida ósea de ese paciente es de 5 milímetros, por ponerle un ejemplo. Lógicamente es instrumental, o sea, lo que le estoy diciendo es a modo de cultura general, porque ustedes no van a trabajar con pacientes, pero sí para que sepan la utilización de lo que es la sonda periodontal. Tenemos también lo que es la pinza de algodón, que es esta que vemos aquí. La pinza de algodón, que es un instrumento que se utiliza para agarrar el algodón, pero no necesariamente, ese todólogo, nosotros lo utilizamos para agarrar algodón y también para agarrar esos objetos que son sumamente pequeños, que no podemos agarrar con las manos, o que no debemos agarrar con las manos porque lo podemos contaminar, entonces lo llevamos a la boca con lo que es la pinza de algodón. Están los instrumentos de amalgama, esa es otra clasificación de instrumentos, y estos son de operatoria, o sea, ya utilizamos el material básico o el instrumental básico y ahora vamos a utilizar lo que es el instrumental de amalgama. El instrumental de amalgama o la amalgama que la vamos a ver en la próxima unidad, es un material que sirve para obturar, o sea, para sellar los dientes. Son los empastes que son plateados, no sé si en algún momento ustedes se lo han hecho o tienen o lo han visto. Esos empastes que son plateados se le llaman amalgamas. Entonces, la amalgama tiene un sinnúmero de instrumentos que se utiliza para la colocación de ella en boca y una de ellas es este que se llama portaamalgama, este instrumental que vemos aquí, que es este. Portaamalgama, ese instrumento se utiliza para llevar la amalgama a la boca. Tiene dos partes activas, una más grande y una más pequeña, dependiendo de la que yo necesite en el momento, de la cantidad de amalgama que yo necesite llevar a la boca, entonces yo utilizo una de las dos. Tenemos lo que es un vaso Dapen, que creo que tengo la imagen más hacia abajo, déjenme ver, mírenlo aquí. Este es un vaso Dapen, es un vaso de tipo metálico, eso es para colocar la amalgama. La amalgama son capsulitas que se preparan, o sea, que vienen ya listas, se ponen en un aparato para que las mezcle. Entonces ya cuando está mezclada, nosotros la vaciamos ahí, en ese vaso Dapen metálico por lo regular. Y de ahí la llevamos a boca con el portaamalgama, que es este instrumento que vemos aquí. Entonces el vaso Dapen sirve para colocar la amalgama ya cuando está preparada. Tenemos lo que es el atacador o condensador, que vemos una imagen aquí debajo, que es este, que está aquí. Este sirve para comprimir la amalgama. Por ejemplo, con el portaamalgama la llevamos a boca, pero para poderla empacar, o sea, es como cuando, o para que ustedes tengan una idea, es como el pilón. Cuando estamos majando, por ejemplo, el ajo, eso es como un piloncito en miniatura. Sirve para majar la amalgama dentro del diente para que se pegue, porque la amalgama no es adhesiva, o sea que no se pega porque el material pega, como por ejemplo la resina, sino que es un material que hay que comprimirlo, que hay que apretarlo, que hay que majarlo con ese condensador para que ella se quede pegada al diente. Esa es la manera con que se adhiere al diente, pegándola de esa manera. Tenemos lo que es el bruñidor. Aquí se ve, pero está pequeñito. El bruñidor es como si fuera, ustedes ven o sea, la función del bruñidor es alisar esa amalgama. Ustedes saben que a veces quedan con excesos, o sea que uno pone más de la cuenta
y una manera de que esa amalgama no tan solo se adhiera al diente, o sea, se pegue, sino que quede justa la que nosotros necesitamos, es utilizando este instrumento que se llama bruñidor. Tiene dos partes activas. Cuando me refiero a dos partes activas, me refiero que se puede trabajar de ambos lados. Miren, déjenme enseñarles la imagen mejor. Ustedes ven que vienen de un lado y de otro. Lo que pasa es que muchas veces trae un lado fino y un lado grueso. Entonces, en la punta, aquí no se observa bien, es una bolita de ambos lados, una bolita gordita y una bolita más pequeña. Y esa es la que nos sirve para bruñir. Es como alisar, es como cuando tienen ustedes están echando una carretera y pasan el rodillo para aplanarla, y que quede lisito ese material. Entonces, de eso se trata el bruñidor, para eso sirve. Tenemos lo que es el tallador de surcos. Ustedes saben que los dientes no son lisos, que tienen ranuritas, zanjitas, fisuritas. Entonces, todo eso lo logramos con el tallador, que es este que vemos aquí. El tallador tiene una puntita fina que nos facilita la formación de esas ranuritas que tiene el diente. Ustedes saben que el diente no es liso completamente, sino que tiene forma. Entonces, esas formas se le da con ese conformador de surco. Se le puede llamar talladores también, dependiendo de la marca. Hay que son talladores de Frank, hay que son talladores de Scott, pero es lo mismo. Cualquiera de los dos que ustedes pongan en bandeja es igual, porque sirve para tallar. Eso va a ser de la preferencia del odontólogo. Y hay fresas multihojas, que se las voy a enseñar más adelante, que sirven para limpiar también. Por ejemplo, la amalgama es un material que vino preparado para secarse, él seca solo, para secarse casi instantáneamente, o sea que es un proceso que hay que hacer rápido. Entonces, una manera de, por ejemplo, cuando queda alta y el paciente siente que cuando muerde le choca, entonces utilizamos la fresa 1000 hojas o multihojas para poder rebajar esos puntitos que quedan altos, y en su defecto también sirven para pulir, en muchísimas ocasiones, pulir la amalgama para que se vean bien plateaditas, bien bonitas. También están, se lo voy a enseñar más adelante, lo que son las puntas de silicona o copas de silicona, que también sirven para pulir lo que es la amalgama. Aquí tenemos el instrumento para resina. En este caso se utiliza una espátula 3. La espátula 3, como, o sea, aquí vemos de diferentes tamaños. Parece un palito de golf. Eso se llama espátula 3. Este es el instrumento que sirve para llevar la resina, o sea, ese material del estuche donde viene a la boca del paciente o al diente. Su forma nos permite darle anatomía, o sea, dígase hacer los surquitos. Ustedes vieron que con la amalgama tenemos que utilizar varios instrumentos para que ella quede bien. En el caso de la resina tenemos esa ventaja, que solamente hay que usar uno solo, como es en el caso de la espátula de resina. Tenemos también lo que son los instrumentos para profilaxis o limpieza. Esos instrumentos sirven para la eliminación del sarro, de la placa bacteriana, que están adheridos a lo que es el diente, como es el caso de las curetas, que sirven para eliminar todo el sarro, cálculo que se encuentra en los dientes. Mírenla aquí, eso es una cureta. Ustedes dirán, pero son muchas. Lo que pasa es que ellas vienen de diferentes tamaños y formas, y dependiendo de la marca, vienen también para zonas. Por ejemplo, dependiendo de la marca, hay algunas que vienen por caras de diente. Ejemplo, hay unas que vienen que son específicamente para sacar el cálculo de la cara distal. Hay otras que son específicas para sacar el cálculo de la cara lingual, y otras que son específicas para sacar el cálculo de la cara vestibular, por ponerle un ejemplo. Así vienen muchas. Y hay que son universales. Por ejemplo, estas que se ven aquí son universales. O sea, se pueden utilizar en cualquier lado de la cara del diente.
Profe, ¿Sí? una vez yo estaba trabajando y me pidieron un yaque y yo la conocía por otro nombre. Esa ¿Un qué cosa. te pidieron? Un yaque, que es lo mismo que, ¿no, verdad? No, No es lo mismo, ok. no. Lo que pasa es que hay diferentes instrumentos, por ejemplo, de las curetas, hay diferentes como formas, como le decía. Hay algunas que vienen para distal, mesial, y va a depender, quizá te dijeron la marca. Tal vez ellos se referían a una cureta, pero cureta es un nombre genérico. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, Ok, ya hay entiendo. hay una marca de curetas que es muy buena, por ejemplo, la Hugh Frieder. Los que estudian odontología seguro la han escuchado, que es una marca muy buena y muy cara. Entonces, por ejemplo, esas que están ahí son de la marca Hugh Frieder. Entonces, si te piden, dame una Hugh Frieder, que no debieran de decirte la marca, porque Hugh Frieder tiene espejo, Hugh Frieder tiene explorador, Hugh Frieder tiene pinza, tiene un sinnúmero de instrumentos. Y a veces te dicen la marca. Hay que te dicen botadores, hay que te dicen punta de Morse, todos esos son curetas, pero dependiendo de o raspador de hoz, dependiendo de quién la haya creado, entonces tiene un nombre. Entonces por eso que le llaman de diferentes, pero son curetas, a la corta o a la larga son curetas y sirven para lo mismo, que para el proceso de limpieza, para eliminar lo que es el cálculo. Y en este caso tenemos el ultrasonido, que la marca muy común es Cavitron o le decimos Cavitron. Un ultrasonido es una cureta, pero digital, o vamos a decir eléctrica, por así decirlo. La función que hacemos con la cureta, que es de manera manual, dígase que pasamos nosotros de manera manual la cureta por todos los dientes, y utilizando un poquito de fuerza para quitar lo que es el sarro, el cálculo. Sin embargo, con el ultrasonido tiene una ventaja porque el ultrasonido vibra y todo alrededor de la encía uno lo pasa con esa vibración y se despega todo el cálculo en fracciones de segundos. A mí me encanta, yo uso muy pocas curetas. En mi consulta yo uso ultrasonido, las limpiezas son mucho más efectivas, son más rápidas, al paciente le molesta menos. Y tiene una ventaja que a la vez que uno va limpiando, también va lavando con agua o con suero, dependiendo de lo que tú quieras colocarle. Le puedes colocar agua o clorexidina o suero. Y es sumamente rápido y chulo. A mí particularmente, si yo puedo ahorrar tiempo y no solamente de trabajo, sino también al paciente que tiene la boca abierta, pues yo lo hago. Ya entramos meramente en lo que es el instrumental de cirugía. Dice cirugía 1 y 2. Se dividen en dos. La 1 vendría siendo de tejidos blandos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el bisturí. Este es el mango y este es el mango del bisturí. Y esa es la hoja de bisturí. Esto viene separado. Esto por lo regular viene de manera desechable, o sea, cada vez que utilizamos uno hay que botarlo. Esto no, bueno, vienen desechables también, vienen plástico, pero este es metálico que se utiliza, se puede reutilizar, dígase que se puede esterilizar ese instrumento. El bisturí sirve, por favor, Yo se ayúdenme con el mire, ya están micrófono. riendo contigo. Mira. Ayúdenme con el micrófono, por favor. El bisturí, entonces les decía que sirve para cortar tejidos blandos, como por ejemplo exceso de encía, para levantar colgajos. O sea, cuando, por ejemplo, hay dientes que están retenidos, que están dentro del hueso y necesitamos abrir la encía, utilizamos un bisturí que nos facilita mucho la vida, vamos a decirlo así. Eso es un instrumental de cirugía. Tenemos lo que son las tijeras. Ustedes pueden ver que vienen de diferentes formas, vienen curvas, vienen rectas. Son para cortar hilo, en su defecto, hilo de sutura, cuando hacemos extracciones y damos puntos. Particularmente a mí me gustan así,
con esa curvatura porque se me hace más fácil el acceso. Por ejemplo, en las zonas que están muy atrás está lo que es el periostótomo o la alegra o cucharilla de cirugía. Las dos tienen la misma función. Estas vendrían siendo el periostótomo, y esta que voy a marcar de azul vendría siendo la alegra. Entonces, ambas tienen la función de despegar la encía. Lógicamente, cuando cortamos con el bisturí, no es que la encía la despegamos con el bisturí, sino la despegamos con un periostótomo o con una alegra. A mí particularmente me gusta mucho la alegra. Yo no uso periostótomo, yo uso la alegra solamente. La utilizo para levantar la encía o despegar la encía cuando voy a hacer extracciones. Y a veces me gusta luxar. Luxar es flojar un poquito el diente con ella antes de sacarlo. Ya estos son instrumentos de cirugía tipo 2, que son instrumentos de tejidos duros, como por ejemplo el hueso. En este caso vemos lo que es una pinza gubia. La pinza gubia se parece mucho a la cortacutícula que utilizamos. La pinza gubia se utiliza en procesos quirúrgicos donde hay que rebajar hueso y no queremos hacerlo, por ejemplo, con instrumental rotatorio, como por ejemplo la turbina o el micromotor, y decidimos utilizar la pinza gubia. Eso sirve para cortar hueso. Tenemos que son las limas de hueso, que sirven para regularizar. Ustedes saben que a veces cuando hacemos una cirugía, extracciones, el hueso queda con pullitas y una manera de alisarlo es utilizando limas de hueso. Estas son limas de hueso. Si se fijan, en su parte activa tiene ranuritas similares a las que se utilizan para limarse las uñas, a las limas. Ayúdenme con el micrófono, por favor. Las pinzas, en este caso, por ejemplo, vemos lo que es una pinza mosquito, que es esta pinza. Esa pinza se utiliza para, por ejemplo, en el caso de nosotros, sirve mucho para cuando vamos a dar sutura, agarrar el hilo para no agarrarlo con la mano. Por ejemplo, en el caso de los ortodoncistas para cambio de gomitas, y se usa para hacer presión. En caso, por ejemplo, de que haya una arteria que esté sangrando mucho, uno puede hacer presión y cerrar el sangrado. Pero eso casi nunca se da en los casos odontológicos, pero se utiliza mucho para dar sutura en el caso de nosotros. Aquí tenemos el instrumental de exodoncia. Vemos lo que son los forces, que vienen de diferentes numeraciones y de diferentes tipos. Tenemos lo que son universales, como es el 150, que se utiliza para sacar todos los dientes de la parte de arriba o del maxilar superior. 151, que sirve para sacar todos los dientes de abajo o maxilar inferior. Esos son universales. Ya los demás, como por ejemplo el 17, el 18R, 18R, el 88R, el 88L, vienen para dientes específicos, como por ejemplo molares. Vienen R, que significa del lado derecho, right, en inglés, y vienen L, que significa del lado izquierdo, left, pero son para los molares. Tenemos lo que es la pinza cuerno de vaca. Esa pinza por lo regular se utiliza para extraer los números 6, dígase 16, 26, 36 y 46. Pero, como ustedes comprenderán, en odontología no son 4. Muchas veces tenemos que utilizar todo el instrumental que sea necesario. Tú puedes sacar, por ejemplo, un 16 que es superior con un 150 y no quiere decir que tú estás violando el protocolo de cirugía. O sea, que eso va a depender.
Y la 169, que se le llama punta de bayoneta, esa se utiliza mucho, por ejemplo, para sacar restos, o sea, pedacitos de raíces que se quedan atrapadas en el hueso. Aquí tenemos lo que son los botadores. Los botadores los hay rectos, los hay tipo T, los hay acanalados y los hay tipo S. Aquí, por ejemplo, vemos este que es tipo S. Eso sirve para luxar. Luxar quiere decir flojar el diente. En este caso también, lo que pasa es que viene uno derecho y uno izquierdo. Eso se coloca uno por mesial y otro por distal para aflojar. Estos son los tipo S y estos son los tipo T. Si se fijan, la puntita es diferente de los dos. Entonces uno viene para trabajar del lado derecho y otro viene para trabajar del lado izquierdo. Cuando lleguemos a la práctica, le voy a enseñar lo que son rectos y los que son acanalados, para que ustedes vean la diferencia. También tenemos el instrumental portaaguja, que es un instrumental meramente de sutura. Como su nombre lo dice, sirve para agarrar la aguja, con esta que nosotros damos sutura. El hilo para suturar se coloca en el caso, por ejemplo, de quirúrgicos que lo ameriten. No todas las extracciones, por ejemplo, uno le da sutura. Yo siempre les recomiendo a ustedes, o sea, a los asistentes, que no lo coloquen en la bandeja, que esperen terminar la extracción y ya si el doctor se lo pide, la coloquen, para no desperdiciar y no contaminar. Tenemos el instrumental de cirugía. Por ejemplo, aquí vemos en el instrumental de cirugía, de cirugía periodontal, vamos a encontrar lo que es la pinza de diserción, que es esta pinza que vemos aquí, que sirve para agarrar lo que es la encía. Tenemos lo que es la cureta de hueso, que es esta, que parece una cucharita un poquito más grande. Tenemos otro tipo de tijera, eso es un portaaguja que hay ahí. Esto es un tipo de pinza gubia que vimos ahorita, pero ese es de otra marca y viene diferente. Tenemos lo que son los separadores. Los hay de diferentes tipos. Los hay para separar solamente las mejillas o el buche. Tenemos que son para, como estos, por ejemplo, que sirven para separar solamente el carrillo. Lo tenemos de este tipo. Si ustedes se fijan, tiene esta partecita aquí que sirve para agarrar la lengua. Tenemos este tipo que se llama tipo tijera. Este por lo regular lo usamos en niños. Y este es para que el niño, en el caso, por ejemplo, de los niños que son un poquito complicados de atender, que no le gusta ir al dentista. Imagínense si a un adulto no le gusta, imagínense a los niños. Entonces eso es para que el niño no cierre la boca, para mantener la boca de manera obligatoria abierta. Y estos, por lo regular, se utilizan en cirugía, que sirven solamente para agarrar lo que es el carrillo, la mejilla o el buche, como uno le dice, para uno tener mayor visibilidad. Tenemos lo que es el instrumental para endodoncia. Endodoncia es el procedimiento que nosotros le llamamos tratamiento de canal. Aquí en la bandeja de endodoncia vamos a encontrar un sinnúmero de instrumentos muy diferentes a lo que por lo regular o cotidianamente se utiliza. Vemos lo que es un portacarpule. Eso sirve para colocar la anestesia, que la vemos aquí, la aguja. Esto es un arco de John, que sirve para agarrar lo que es el dique, que es este plastiquito azul que se ve ahí debajo. Tenemos la perforadora, que la utilizamos para hacerle ese hoyito que se ve ahí, aunque se vea mínimo, pero ahí hay un hoyito. En ese dique se utiliza este instrumento que se llama perforadora para hacer el orificio donde irá la grapa. Eso es una grapa. La grapa va dentro de ese orificio para agarrar lo que es el diente. Eso es para aislar. Aislar quiere decir que si usted va a trabajar en un solo diente, ese solo diente usted va a ver. Los otros dientes lo vamos a ocultar. Y solamente vamos a tener visible el diente que vamos a trabajar. Este es el portagrapa,
que es el instrumento que utilizamos para llevar esa grapa a boca del paciente. Y aquí podemos observar que vemos un instrumental básico. Vemos el espejo, vemos la pinza, aquí vemos 2 pinzas, colocaron aquí. Vemos un explorador y esto es una cucharilla. Una cucharilla que sirve para eliminar lo que es tejido cariado o caries en sus defectos. Por ejemplo, cuando no queremos trabajar porque está muy profundo y está muy cerca de lo que es el nervio y no queremos terminar en un tratamiento de canal, por lo regular utilizamos una cucharilla. Ya lo otro, esto es algodón, esto es anestesia tópica, un hisopo que muchas veces lo utilizamos para colocar la anestesia tópica en el lugar indicado, donde queremos colocarla. Y estos son pernos de fibra, eso no lo vamos a ver realmente. Esos son pernos de fibra que se utilizan para cuando se va a hacer prótesis. Y aquí tenemos lo que son el instrumental rotatorio. Por ejemplo, estas son las fresas. Estas son fresas quirúrgicas todas. Se utilizan en cirugía para eliminar lo que es el hueso cuando lo queremos hacer de manera quirúrgica. Estas son las multihojas que por lo regular utilizamos cuando hacemos amalgama. ¿Se acuerdan que yo les decía de una multihoja que utilizamos? Esas son para pulirla, para darle forma, etcétera. También podemos usarla también para resina. Y por aquí tenemos otras fresas que se utilizan también para pulido o en su defecto esta se utiliza cuando se le hace la apertura o sea, cuando se hace el proceso de tratamiento de canal que se llama fresa endoseta. Es esa. Y esto es el instrumental rotatorio. Esto es lo que es una turbina, lo que todo el mundo le tiene miedo. Y esto es lo que es un micromotor. El micromotor, en este caso, por ejemplo, tiene 2 partes activas. Este es el micro como tal, lo que se ve de color negro. Y esta es su parte activa. Por ejemplo, con este hacemos limpieza y con este utilizamos lo que son los fresones, que lo vamos a ver aquí debajo. Estos fresones, estos que están aquí, que se utilizan para rebajar lo que son la prótesis de acrílico. Entonces, quedamos aquí. Estos que vemos de muchísimos colores son las limas endodónticas que vienen de diferentes numeración, viene 0, 6, 8, 10, 12, pero el tamaño estándar es de la 15 a la 40. Van a venir de diferentes milímetros, o sea, de largo, van a venir de 21, de 25, de 31. También están las que van de la 45 a la 80, que es la estándar. Y ya las que son poco normales que se utilicen son las 90, las 100 y las 110. Por su numeración, ustedes se dan cuenta de que entre más grande es el número, más ancha es la lima, o sea, de más grosor. Eso es lo que se utiliza para hacer tratamiento de canal. Aquí vemos las cubetas que se utilizan para tomar impresiones, en el caso, por ejemplo, de las prótesis, para hacer impresiones, ya sea diagnósticas. Este es un extractor de corona que se utiliza, por ejemplo, cuando el paciente tiene una prótesis fija y queremos despegarla porque le vamos a hacer otra. Este es el instrumental que se utiliza. Si ustedes pueden ver, trae diferentes puntas para cambiarlas dependiendo del tipo de prótesis y lo que yo quiera lograr. Estos son los fresones, yo se los enseñé ahorita, que sirven para rebajar las prótesis en acrílico. Por ejemplo, la prótesis, cuando yo digo prótesis en acrílico, me refiero a las que son planchas. Y estos son los fresones que yo les decía ahorita que también sirven para pulido de amalgama. Estos verdes sirven para pulido de amalgama, ya sea pulido de resina o pulido de prótesis como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Todo está muy claro, doctora. Seguro. Bueno, mañana vamos a ver en la práctica cómo nos va. Deme un segundito.
¿Seguro que no tienen ninguna duda? De mi parte estuvo bien claro, doctora, las explicaciones. Ok, vamos a continuar. Voy a compartir entonces la guía de materiales dentales. Entonces, esta es la otra unidad que corresponde al módulo de asistencia al odontólogo en operatoria, la unidad 2, esa es la de materiales dentales. Si nos damos cuenta o leímos la guía, podemos leer un poquito sobre la historia de lo que es los materiales dentales, que aunque de forma empírica y no se le llamaban como tal materiales dentales, sí existían, dice que existían desde 3.500 años antes de Cristo. Se dice que se sabe por los diferentes hallazgos que se encontraron en dientes ya de momias, de esqueletos, y se dieron cuenta de que, por ejemplo, la gran mayoría de ellos tenían empastes, tenían aleaciones ya sea de plata o de oro. ¿Cómo ellos lo hacían? No sabemos, pero sabemos que ellos sí tuvieron problemas dentales en su momento. O sea, que los problemas dentales, inmediatamente una persona tiene un diente en boca, van a aparecer, independientemente de. Mientras haya un diente en boca, puede que aparezca cualquier cosa. Entonces, dentro de los materiales que se han creado a través de los años, encontramos lo que es la amalgama, que es un material hecho con una combinación de metales que incluye mercurio, plata, estaño y cobre. Se dice que tiene más de 100 años de utilidad. Estas son las cápsulas en las que viene. Ese es el material que se utilizaba hace mucho tiempo. Esos son los empastes que son plateados. Esas cápsulas vienen y se montan en un aparatito que las mezcla. Y luego, entonces, después de mezcladas, que pueden ser llevadas a boca del paciente. También están dentro de los materiales dentales lo que son las resinas autocurables y fotocurables. Son materiales plásticos que se adhieren por microrretención al diente. Existen de manera auto, que quiere decir que secan sola, y fotopolimerizables, que se necesita de una luz especial para poder secar. Estas son las resinas compuestas. Su primera aparición fue en 1934, o sea que anteriormente no venían como tal así, en ese tipo de presentación, vamos a decir, en estuche, por así decirlo. Anteriormente venían 4 colores, ya no, ya viene un sinnúmero de colores. Estas son las de tipo polimerizable, o sea que se necesita de una luz especial para que ellas puedan secar. Están lo que son las resinas acrílicas, que vienen en polvo y en líquido. El líquido se llama monómero y el polvo se llama polímero. O sea que para que ella pueda funcionar tenemos que mezclar el líquido con el polvo a una proporción, vamos a decir, exacta, la que yo voy a utilizar, y luego seca por sí sola, o sea, seca químicamente. Este tipo de resina acrílica, como su nombre se le llama, se utiliza mucho, es para prótesis. Es muy similar al acrílico que utilizamos en las uñas, o sea, huele igualito, pero este se utiliza, es para boca, para llevarse a boca. Resinas fotopolimerizables o fotocurables, tenemos otro tipo aquí, que son fluidas, estas son fluidas, o sea, son como un poquito más líquidas, y se utilizan también para, o sea, como un medio de empaste, pero por lo regular la utilizamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, en niños, cuando tienen un diente que está sano y no queremos que le dé caries, y sellamos la fosa y la fisura, sirven como sellantes realmente. Están lo que son los barnices,
que son sustancias que se utilizan para proteger el diente, o sea, es una capa que colocamos para luego entonces colocar lo que es el empaste como tal. Está el hidróxido de calcio, que es un medicamento que se utiliza mucho, por ejemplo, en dientes que tienen una caries muy próxima a lo que es la pulpa del diente, o sea, son caries que están muy profundas. Entonces, para estimular a que se forme lo que es dentina, el diente tiene la capacidad de formar dentina nueva, se utiliza ese material, viene en polvo y se mezcla dependiendo de la utilización. Por ejemplo, si la voy a utilizar para que se me forme un poquito de dentina, puedo utilizarla con un poquito de anestesia, pero si la quiero utilizar, por ejemplo, en el caso de que esté haciendo un tratamiento de canal para lavar ese diente, la puedo utilizar con un poquito de suero. Está lo que es el Dical, que tiene múltiples utilidades. Es autocurable, quiere decir que seca solo, viene una base y un catalizador, o sea, vienen esos dos estuches y hay que mezclarlo para que se active y pueda ser llevado a boca. El Dical es un cemento a base de hidróxido de calcio, del que vimos anteriormente, pero un poquito más especializado, un poquito más moderno, por así decirlo. Ese tipo de material tiene múltiples funciones, puede utilizarse como de base, por ejemplo, cuando están muy profundas las caries, y puede utilizarse también, a mí me gusta mucho, para cementar, o sea, pegar provisionales. Para eso también lo utilizamos en prótesis, lo utilizamos mucho. Está lo que es el óxido de zinc, que ustedes lo ven con mucha frecuencia, ese es el material que utilizamos para hacer curitas. Entonces, este óxido de zinc viene en polvo, que se llama óxido de zinc, y viene un líquido que se llama eugenol. Esto se mezcla de manera homogénea y hacemos una mezcla, creamos una pasta para llevarla a boca del paciente. En el caso, por ejemplo, de que haya que hacer una curita. Una curita la hacemos, por ejemplo, en un paciente que no se le puede hacer un empaste porque tiene el diente que tiene una carie muy profunda y queremos que forme un poquito de dentina. Entonces le colocamos debajo hidróxido de calcio y luego colocamos una curita de óxido de zinc. Tiene múltiples utilidades también, no solamente sirve para cura, sino que también lo utilizamos en endodoncia para rellenar lo que en su defecto era nervio, entonces se utiliza ese material para llevarlo ahí a las raíces. Tenemos el fosfato de zinc, que es un material que se utiliza para cementar, o sea, para pegar aparatos de ortodoncia, como por ejemplo bandas de ortodoncia, aparatitos fijos. Viene un polvo y viene un líquido que se mezcla. Casi siempre el fabricante te dice qué cantidad de cada uno tú debes colocar para que funcione correctamente. Es un material que no puede ser mezclado con agua, o sea, antes de llevarlo a boca, o sea, que la superficie para poder colocarlo tiene que estar seca, y un material que por su alta toxicidad ha dejado de usarse, porque se hizo un estudio de que ese material tiene unas moléculas tan fuertes que pueden llevar el diente a que el nervio necrose. Necrose quiere decir que el nervio muera, producto del uso de ese material. Tenemos lo que es el policarboxilato, que es muy parecido al fosfato de zinc, pero que es menos tóxico, menos dañino. Es un polvo y un líquido. Va a depender también del fabricante, o sea, el fabricante te va a decir cuánta cucharita de polvo tú necesitas y cuánta gotita de líquido tú necesitas para poder mezclar de manera correcta. También sirve para cementar bandas de ortodoncia o en su defecto también puentes fijos, coronas. Va a depender de la utilidad que quiera darle el odontólogo en este caso. Es a base de óxido de zinc, de óxido de magnesio
y es menos tóxico, como yo le decía, que el fosfato de zinc. Tiene mayor flexibilidad y biocompatibilidad, o sea, que no es irritante al tejido del nervio. Tenemos lo que es el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio es un material que tiene múltiples utilidades. Aquí dice que surge en 1970. Es un material que sirve para muchísimas cosas. A mí me encanta. Por ejemplo, lo podemos utilizar de base. En el caso, por ejemplo, de que vamos a hacer una resina muy grande, lo ponemos como de azapata, por así decirlo. Viene en un polvo y un líquido. También va a depender del fabricante. El fabricante te dice, o sea, la casa comercial donde tú lo compres te dice cuánta cuchara tú necesitas y cuánta gota tú necesitas para poder mezclarlo de manera correcta. Siempre lean la cajita, que ahí es que te dice, porque hay ionómeros que con una cuchara y 2 gotas funciona, y hay otro que con 3 gotas y una cuchara. Entonces, por eso es bueno siempre leer la posología, la hojita que trae dentro la cajita, para uno saber la utilidad o cómo se utiliza. A mí me gusta mucho el ionómero porque en su caso libera iones de flúor y que ayudan a lo que es a controlar lo que es la sensibilidad en el paciente. Los hay autocurables, o sea, que secan solo, y fotocurables, que se necesitan de una lámpara para que pueda secar. Tenemos lo que es el alginato, que es un material que se utiliza para tomar impresión, o sea, tomar medidas al paciente. Se usa mucho en prótesis, viene en un polvo. La cantidad de polvo que tú debes utilizar va a depender del tamaño de la cubeta, el material que vimos ahorita, el instrumento que vimos ahorita para tomar medidas, y se mezcla con agua. Cantidad de agua también va a depender de la consistencia que tú quieras darle, o sea, si lo quiere tipo masilla, si lo quiere un poquito más fluido, va a depender de la consistencia como la quiere el odontólogo, pero por lo regular, para que seque más rápido y copie mejor, tiene que ser un poquito espeso, fuerte, para que pueda copiar de manera correcta lo que son los tejidos del diente. Por ejemplo, si tomamos una medida con este material, entonces tenemos que llenarla con este material que se llama yeso. Eso es yeso, muy parecido a lo que es el cemento que utilizamos para empañetar, por ejemplo, para pegar los blogs, es muy parecido. No es que es el mismo, pero es parecido. Entonces el cemento viene de varios tipos. Por ejemplo, viene el de color azul, que es para modelos de estudio. O sea, por ejemplo, yo quiero ver un paciente, no quiero planificarme para saber qué voy a hacer, entonces le tomo una impresión, la lleno con yeso azul y eso me indica a mí que es un modelo de estudio, que es un modelo para yo trabajarlo, para yo estudiar qué voy a hacer en ese paciente. En el caso, por ejemplo, que ya vamos a tomar una medida definitiva que se va para un laboratorio, entonces lo llenamos con yeso extra duro, que viene de color amarillo, viene de color rosado. Este yeso es para ya cuando utilizamos, tomamos una impresión definitiva que la mandamos para el laboratorio. Entonces, por eso que ustedes lo ven de diferentes colores. Hay blanco, aquí vemos que lo llenaron, el blanco, o sea, lo llenaron la impresión con color blanco. Por el color blanco, por lo regular lo utilizamos para hacerle los zócalos, que es esta basecita que tiene aquí debajo. Déjenme ver si la puedo subrayar y la pueden observar. Esa base gruesa que vemos aquí debajo, eso no es parte de la boca del paciente, esos son zócalos que le hacemos como una zapata para que tengan estabilidad para uno trabajarle. Entonces, eso lo llenamos con yeso blanco. Aquí tenemos lo que es la técnica a 4 manos. Es una técnica que se utiliza para trabajar con el operador o el odontólogo en este caso. Aquí nos dice las áreas dependiendo de cómo se encuentran las manecillas de reloj. O sea, nos ponen un reloj y nos dicen
más o menos, o sea, simulamos que el área de odontología, o sea, el consultorio, es un reloj grande, ¿verdad? Y que las agujas del reloj son el paciente, el odontólogo y el asistente. Entonces, el área del operador, o sea, la aguja de donde está el operador, debe ir entre las 8 de la mañana, 11 de la mañana. Y esta actividad que ejecuta aquí el odontólogo es en boca del paciente. La zona estática, o donde no hay nadie, es entre las 11 y las 2 de la tarde. Por lo regular aquí colocamos algunas cositas que nosotros no queremos que el paciente la vea. Eso va a depender del espacio que uno tenga, lógicamente. Pero vamos a suponer que fuera un espacio ideal, entonces ahí hay que colocar entre las 11 y las 2 de la tarde, hay que colocar todo lo que nosotros no queremos que el paciente vea. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños, ahí es que se ponen los forceps, que le vamos a hacer extracción, las anestesias, las agujas se ponen ahí. No se ponen en la bandeja, sino se ponen de ese lado para que el paciente no la vea. Y el área del asistente es entre las 2 y las 5 de la tarde. Es frente al odontólogo, justamente al frente del odontólogo. Esa es su área, ahí es que ella tiene que estar, y desde esa área ella gestiona todos los materiales que están entre la 11 y la 2. Ya los materiales que están aquí, ubicados con el odontólogo en la bandeja, por lo regular lo coge el odontólogo. Por ejemplo, aquí dice que la zona de transferencia es entre las 5 y las 8. Vendría siendo las 5 de la tarde, las 8 de la noche, porque es por debajo de la cara del paciente, como por encima del pecho del paciente, es que se pasan el instrumental como tal. Pero lógicamente yo le dije que si trabajamos con niños o con pacientes que son muy ansiosos, que le tienen miedo al dentista, no sería bueno que vieran el material que estamos utilizando para que no se asuste. Por ejemplo, miren, este odontólogo está ubicado entre las 11 de la mañana, más o menos. Y aquí está el asistente, que está entre las 2 y las 5 de la tarde, o sea, entre las 2 y las 5, que ese es su espacio de movimiento. Aquí vemos que ella tiene una mesita, que eso sería lo ideal, casi en la cabeza del paciente, o por detrás de la cabeza del paciente, donde ella coloca lo que ella no quiere que el paciente vea. Y aquí esta es la zona de transferencia, que es entre las 5 y las 8. La zona de transferencia, la zona donde vamos a pasar el instrumental, lógicamente, eso si no trabajamos con niños, porque si trabajamos con niños es por aquí detrás. Y de una manera muy discreta. Yo siempre le digo a las auxiliares que traten de ser discretas en el trabajo, porque es como muy desagradable. Yo no sé, las que trabajan como asistente, como si me entienden, o si yo me doy a entender, pero es tan desagradable que, por ejemplo, ustedes le vayan a hacer una extracción y ustedes le digan, ¿cuál quiere, doctora? ¿El cuerno de vaca? O sea, ya el paciente, cuando le hablan de cuerno de vaca, piensa mínimo que le van a despegar la mandíbula. Por eso hay que tener cuidado con los comentarios que hacemos durante el proceso o que hacemos dentro del área. Señores, traten de que cuando ustedes estén en un área odontológica, no hablen cosas negativas. Hablen cosas positivas porque ustedes no saben los problemas que tenga ese paciente que está ahí acostado y esté escuchando. Los pacientes siempre están atentos a lo que uno va a decir o a lo que uno está haciendo, aunque ustedes no lo crean. Los pacientes siempre están atentos. Entonces, por eso no es bueno estar hablando o teniendo todo tipo de temas delante de ellos. Incluso ustedes pueden estar hablando de una persona y ustedes no saben si es familiar de ese paciente que está ahí. Entonces, vamos a tratar. Sí, profe, es cierto. Y para eso de la pinza, profe, es bueno
aprenderse los números de las pinzas. Así uno no tiene, vamos a suponer, la doctora te dice, voy a trabajar un resto, arriba o abajo, vamos a suponer, ya que ya lo está diciendo. Voy a utilizar la pinza 65. Entonces, para yo ponerle esa misma pinza, siempre preguntarle, ¿qué número de pinza va a utilizar? Para que así, si uno no lo domina, porque vamos a suponer, hay ya piezas que uno ya mayormente la va dominando, experiencia y trabajando en las extracciones. Exactamente. Siempre es bueno preguntar para eso mismo, antes de pasar el paciente. Se supone que ustedes van a preparar la bandeja antes de pasar el paciente. Se supone que ya cuando ustedes van a pasar el paciente ya saben lo que van a hacer, a menos que se presente en el momento. Tú sabes, por eso Sí, puede presentarse. porque Vamos a puede suponer una presentarse. emergencia de una, vamos a poner, un paciente que llegó que ya tiene una muela fracturada y ya no tiene dolor y vino por emergencia, vamos a suponer, quiere extraérsela y uno puso una evaluación y la doctora dijo, vamos a extraerle la muela, pues ya sería a preparar la bandeja. Exactamente, pero lo importante, porque vuelvo y le repito, lo ideal es que estén todos los números de todas las pinzas que son necesarias, pero muchas veces uno no la tiene. Uno tiene con la que uno se siente cómodo. Sí, Entonces, por exactamente. ejemplo, las universales, yo utilizo mucho las universales 150, 151. En mi consulta hay un 150, un 151 y un 16. Esas son las pinzas que ustedes van a encontrar. Porque esas son las pinzas que para mí son útiles. Con esas yo saco lo que sea. Ahora, si no puedo ya y necesito auxiliarme de otra, ya esos son otro 20. Pero por lo regular, esas son las pinzas que yo utilizo. ¿Qué le digo Sí, yo, por ejemplo, a mi asistente? Si es de arriba o si es de abajo, ella ya sabe que me tiene que poner. Si es un 150 o un 151. Ya en su defecto, yo le digo, dame el 16 y ella sabe, ya, porque como tiene los números, si ustedes, aunque ustedes no se sepan los números, si uno le dice el número, ustedes por el número la buscan, porque lo tiene en una de las patitas del mango donde uno lo agarra, por ahí es que están los números. Y por lo regular exactamente. están ahí. Profe, también otra cosita que quería agregar. Para mí, yo pensaba que el asistente tenían que tener el eyector, vamos a suponer, cuando estábamos, te ve, por eso es que te Sí, cruzó mírala la ahí. digamos. No, mírala ahí. Ella tiene el eyector. Mírala ahí, ella tiene el eyector en boca. Por eso es que ella tiene que estar ubicada de ese lado, porque de ese lado en la unidad es que vienen los eyectores o los Ok, suctores. no, Mírala porque ahí, yo, ella está con el sucesor en boca. Eso va a depender, sí, porque por sí, ejemplo, sí. si van a trabajar en el área pública, muy difícil ustedes trabajen a 4 manos. Un caso que se presenta extremo, pero muy difícil que ustedes trabajen a 4 manos, porque lamentablemente son muchos doctores quizás para una sola o dos asistentes y no se pueden sentar fija con un odontólogo. Cada quien en salud pública se resuelve como pueda, en ese sentido. ¿Tú me entiendes? A 4 manos es muy difícil, no imposible, pero no lo vas a ver muy común. Eso de que tú No, trabajar a puede 4. ser, vamos a suponer, como en mi caso, yo soy de la parte de Veragua, en Gaspar Hernández, y ellos citan los pacientes y los doctores están por día. Entonces yo Ajá. nada más voy a estar con un solo doctor en Ok. ese caso. Pero eso Entonces, porque es en una mi clínica caso, sí, yo privada. voy a... ¿Qué? Eso es porque es una clínica privada. No, profe, yo digo el hospital tiene varios doctores, odontólogos, pero Sí, ellos 3. trabajan por día, vamos a suponer, ajá, 3. Entonces esas doctoras trabajan por día, pero no trabajan juntos. Entonces yo nada más voy Ah, a no, trabajar con porque una nada más hay sola un solo doctora ese sillón. día. Sí, como nada más hay un sillón, solamente se Exactamente, trabaja con un entonces solo odontólogo. ujú, yo voy a trabajar igual, así mismo, en 4 manos, porque es que nada más una sola odontóloga. Ah, tú eres la que Por está día, claro está, porque en el tiene manual de varios. Luna. Tú estás en el manual de No, no, Luna. no, no, yo no trabajo allá, sino que me imagino, digo yo, porque como yo soy de esta zona. Ya no, allá no hay asistente en el manual de Luna. O bueno, creo No, que sí, que hay un asistente, pero no trabaja así tampoco a 4 manos. Pero bueno, en fin.
Aquí tenemos lo que es el aparato de rayos X o las radiografías dentales. Las radiografías dentales son un tipo de imagen que sirven para diagnosticar con relación a lo que tiene ese diente, porque muchas veces, por ejemplo, van a haber situaciones en las que el diente se ve físicamente bien, pero internamente o radiográficamente no se va a ver bien. Entonces, por eso necesitamos siempre tomar una radiografía. En este caso tenemos lo que son las radiografías interproximales o aleta de mordida, que también se le llaman así. Estas radiografías nos van a ayudar para ver, por ejemplo, como en este caso, que hay una caries en medio de, que quizá por encima no se pudiera observar. En este caso yo creo que sí, que se puede ver desde arriba, porque está bastante grande, pero vamos a suponer que fuera pequeña y no se pudiera observar con tanta facilidad. Estas son las ideales para ese tipo de casos. Tenemos las periapicales, que esas son las más comunes que nosotros tomamos. Aquí vemos la estructura completa, lo que es el diente completo, toda la estructura que lo rodea, y podemos observar no solamente uno. En este caso, por ejemplo, podemos tomar 3, y en el caso, por ejemplo, de que fueran los de adelante, podrían ser 4 si agarramos bien la radiografía. Estas son las palatales o oclusales. Estas no se utilizan ya mucho porque ya vinieron otros tipos medio diagnósticos. En este caso, estas se utilizan para ver si hay dientes impactados, o sea, dientes dentro del hueso que no se ven clínicamente. Entonces, una manera, por ejemplo, los colmillos muchas veces se quedan dentro del hueso y no se ven. O sea, para uno saber dónde andan, uno hace, o bueno, así en su momento, una palatal o oclusal para uno capturar esa imagen. Pero luego llegaron la invención de las panorámicas y ya esas no se utilizan tanto o no se utilizan. Las panorámicas, que como su nombre lo dice, nos dan una vista panorámica, o sea, una vista amplia de lo que es la boca del paciente. Por ejemplo, aquí vemos todos los dientes y vemos todas las estructuras que rodean ese diente, incluso más allá. Por ejemplo, aquí vemos la base de la nariz, aquí vemos los maxilares, aquí vemos lo que son los cóndilos, la mandíbula completa. O sea, podemos observar un sinnúmero de estructuras, no solamente los dientes. Recuerden que un paciente no es dientes solamente, o sea, un paciente viene acompañado de muchas cosas. Y aquí podemos observar algo sumamente interesante, y es que este paciente tiene 6 tratamientos de canal. ¿Ustedes ven eso que se ve blanco? Eso es que tiene tratamiento de canal realizado el paciente. Entonces tiene 6 tratamientos de canal. También tenemos las cefalométricas, que esas nos envían o nos arrojan una información de manera lateral del cráneo. Se utilizan mucho para ortodoncia, por lo regular, o sea que no lo utilizamos mucho en el caso, por ejemplo, para diagnóstico, pero sí para diagnóstico en ortodoncia se utiliza mucho. Eso para ver la relación entre las estructuras blandas y las óseas, ¿qué tal? Si el problema es de arriba o de abajo de la mandíbula, más o menos para que tengan una idea. O sea, el proceso por el que pasa la radiografía luego de ser tomada se llama revelado. Se pasa por una cajita reveladora, déjame ver si la tengo aquí, mírenla aquí. Una cajita reveladora que viene, dependiendo, viene con 4 vasitos o viene con 3. Entonces, cada vasito nosotros tenemos que colocar los líquidos de revelado, que es este es el líquido revelador, el que es de color rojo, y el de que color azul, el líquido fijador. Entonces, esa radiografía pasa por un proceso. Primero la revelamos, dígase, pasa por el líquido de revelado, unos 30 segundos o 40 segundos, no más de ahí. Bueno, va a depender del tiempo que tenga el líquido preparado, porque ese líquido podemos prepararlo y puede durar varios días, podemos durar varios días usándolo. Luego de ese líquido revelado pasa por un lavado, o sea, pasa por un vasito con agua, y luego del vasito con agua pasa por el fijador, que se deja por lo menos 40 a 45 segundos para que esa imagen se fije, incluso puede ser un poquito más, no más de ahí, porque podría ser 60 segundos, hasta 2 minutos podríamos dejarlo, pero no mucho más de ahí, porque entonces se transparenta, o sea, se borra la imagen. En vez de fijarla, lo que hace es que la borra.
Luego de ese fijador, nuevamente pasa por un proceso de lavado, o sea, dentro, o sea, le estoy hablando de que ustedes tienen la mano dentro de esta cajita. Lo vamos a hacer eso en la práctica mañana. Tienen la mano dentro de la cajita y la van pasando por los diferentes líquidos con el tiempo correspondiente. Entonces, al final, que se saca la radiografía, que ya puede ser llevada a la luz, porque la radiografía se revela de manera oscura, o sea, ustedes no pueden tener bombillo encendido, y por lo regular, para evitar todo ese tipo de problemas, lo hacemos en esta cajita. Entramos la mano y revelamos. Y desde aquí arriba, desde esta plataforma roja, observamos todos los procesos por los cuales va pasando la radiografía. Entonces, ya por último, el secado, pero fíjense en una cosa muy importante, y es que cuando ustedes vayan a secar la radiografía no huela a líquido. O sea, el líquido huele como a vinagre, más o menos, para que ustedes tengan una idea. Entonces, cuando deje de sentirse ese olor a vinagre es que está limpia, porque si la guardan o la secan con líquido, ya sea de fijador o de revelado que tenga la radiografía, se daña. Ustedes ven que se opacan, se ponen como, se le pone como una mancha. Es lo mismo cuando ustedes toman una foto, bueno, cuando se tomaba foto y se revelaba la foto, que cuando pasa el tiempo, si la revelaron mal, la foto se le hace una mancha. Bueno, se le hace una mancha por la vejez también, pero es muy similar a la de la radiografía. Entonces la radiografía se daña porque ya la imagen se distorsiona si se le pone una mancha encima de lo que es el diente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Curiosidad? ¿O prefieren esperar mañana para hacerme las preguntas? Profe, y también que vamos a suponer, ese líquido, si uno saca y vamos a suponer y sacude así, ese líquido hasta mancha la pared, mancha Todo, ropa, la ropa. todo. Así mismo es, doctora, que el yeso, yo no sabía que eso no se quitaba tan fácil. Mire, yo No, tengo si se secó, no. una bata que a mí me encanta esa bata, pues yo no me la puedo poner porque es mi insucción de yeso y no se secó y no se le quita. No se le quita, eso es dificilísimo. Y me encuentro raro que en la bata, porque la bata por lo regular uno la lava, uno la pasa por un proceso, y en la tela es como mucho más fácil. Ahora, en esos fregaderos, eso es sumamente difícil de quitar ese yeso. Pero se puede. Lo que hay que tratar siempre de echarle mucha agua y no dejar nada sucio. Por eso yo siempre me enfoco con ustedes en que tengan mucha higiene en todos los procesos que ustedes vayan a realizar. Para evitar cúmulo, que como quiera hay, aún a pesar de usted ser limpio y ordenado, siempre hay cúmulo de material. O sea, siempre hay que estar haciendo un esfuercito extra para tener todo limpio y organizado. Entonces, déjenme dejar de grabar ya.